¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. El poeta no distingue entre Dios y el diablo. Hay más similitudes que diferencias. Noche oscura, noche roja. Es de lupanar con sus llamas rosas que se hunde, que tiembla. Ha idealizado el burdel, el fuego de una insolente contrateología. Ninguna prostitución que realice este cielo podrá apartarse de él. Ningún canto de los sátiros, ninguna maníaca danza apretará tan contundentemente la soga de la imaginación, perversamente oscura del deseo. Richard Kaczynski definió así al mago: poliformo espiritual, omnívoro sexual, pionero psicodélico e inadaptado social, sin complejos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Servimos un café? Claro que sí. Listos para este café y este nuevo episodio. Bueno, Raúl, amigos, como siempre, nos convocan siempre temas que nos apasionan y nos parecen muy interesantes. Y en este caso, un personaje oscuro, bastante tétrico, muy relevante en el siglo XX. Hablamos de Raúl. Aleister Crowley. Sin duda, Mauricio, como adelantabas, este señor Aleister Crowley es uno de los personajes más enigmáticos y perturbadores del siglo XX. Este ocultista británico, apodado nada más y nada menos que la Gran Bestia, llegó a ser catalogado como la persona más malvada del mundo. Imagínate, más malvada, por un diario inglés que le puso este nombre. Crowley fue poeta, fue ensayista, pintor, filósofo e incluso escalador. Pero también podemos decir que fue un provocador con muchas adicciones a la heroína, al peyote, además de ser un gran consumidor de otro tipo de drogas como hachís, la cocaína y el éter. Este polémico y ególatra, podemos llamarlo, personaje, considerado un mago negro y un defensor de los ritos sexuales, se convirtió en uno de los ocultistas más famosos de su tiempo. El también llamado padre del satanismo moderno, fue criticado por algunos, pero también admirado por otros. Fue acusado también de loco y a la vez fue reivindicado como un precursor del movimiento hippie e inclusive también fue tenido como ídolo de algunos ídolos representativos del rock. Así como lo dice Raúl, sin duda un personaje que tiene muchos detractores, pero también muchos que lo siguen y incluso lo veneran. Claro que sí. Una figura importante de la cultura pop. Pero bueno, vamos a contextualizar entonces a nuestros oyentes y quién era este señor, cuándo nace, de dónde es, dónde nació. Bueno, perfecto, vamos por partes. Primero que todo, este señor se llamaba Edward Alexander Crowley. Él nace el día 12 de octubre de 1875 en una ciudad llamada Leamington, en Inglaterra. La infancia de él no fue como la de cualquier otro niño. Mira que él nace en el seno de un hogar protestante. Sus padres y sus tíos y sus tías eran protestantes y pertenecían a un grupo religioso que se llamaba los Hermanos de Plymouth. Era un grupo de cristianos que se reunían en la ciudad de Dublín y allí se reunían para practicar la unidad, el amor fraternal, y entre todos los creyentes en Cristo ellos estudiaban la palabra de Dios y el evangelismo. En ese contexto puritano, digámoslo, muy protestante y muy religioso, nace este señor. Bastante radical, sin duda alguna. Muy radical, muy ortodoxo, con una moral muy fuerte, extrema. Y también hay que tener algo en cuenta, Mauro y oyentes. En la época que nace Aleister Crowley, es la época que se denominó la época victoriana en Inglaterra. ¿En qué consistía? Era una época donde se empezó a dar ese desarrollo industrial y muchas mujeres y personas de la parte rural del campo llegaban a las ciudades buscando un mejor futuro, había un crecimiento industrial, pero la moral era muy rígida. ¿En qué sentido? Sobre todo en el aspecto sexual.
Se hablaba de que no se podía tener relaciones antes del matrimonio y que si se tenían relaciones sexuales no se hacían por placer, sino solamente con el fin de procrear. Pero hay un contraste, digámoslo así. Mira esa rigidez a nivel moral, pero había un crecimiento Había un crecimiento amplio amplio en la parte del del ocultismo. ocultismo. En esta parte es bien interesante ver el contraste, como tú lo dices, porque está muy asentado ese moralismo religioso, pero esa parte del ocultismo, del espiritismo, incluso se puede decir que está de moda, que es una práctica muy libre. Y también para tener en cuenta, dato curioso, Raúl, es que nombrábamos que este señor fue un tipo con muchas adicciones, pero también un hombre muy enfermo que cargó con una enfermedad que lo acompañó durante toda su vida. Y uno de los alicientes o lo que lograba aplacar esta dolencia eran estos medicamentos que, Sobre todo la sobre todo la morfina. morfina. Y en aquel entonces también hay que tener en cuenta, sin querer ser abogado del diablo, y es que no estaba tan mal visto el consumo de estas drogas en aquel Es entonces. que de hecho, Mauro, y inclusive Freud llegó a consumir cocaína y ellos pensaban que era una especie de vitamina, de una droga que era lícita, de una droga que no la veían como un estupefaciente, sino que la veían inclusive como un estimulante natural y en muchas partes de Europa se tomó como si fuera una medicina muy buena para el organismo. Entonces, en ese orden, sí. Incluso Raúl, los, o sea, la gente de la época, hablando de la cocaína, la cargaban en pequeñas cajitas y era como cargar hoy día una cajetilla de cigarrillos. Era algo muy común que la gente la consumiera. Sí, claro, era, como te digo, no era tenida como es tenida hoy en día, como un estupefaciente, como una sustancia psicoactiva, sino que, como te digo, era tenida como un estimulante que se veía bien. Y muchos medicamentos también tenían composición pues con altas dosis de este tipo de drogas que finalmente generaban una adicción en las personas, como tal vez hoy día existen también algunos medicamentos que generan adicción. Claro que sí, y así fue que este señor se hace adicto a la morfina. Pero bueno, seguimos avanzando. Entonces, nace en este contexto tan puritano, pero él se va a vivir luego y a estudiar a Cambridge. Llega allí, él empieza a estudiar y en ese momento es donde él empieza a escribir los primeros ensayos, novelas y también poemas eróticos. Pero esto pasa después de la muerte de su padre. Sí, claro, me parece interesante que hagas esa aclaración. El padre de él muere cuando tiene 11 años. Luego queda bajo la tutela de sus tías, unas tías solteras, y ya cuando está más grandecito, adolescente, es que se va a estudiar a Cambridge, allí alejado del control de esta familia tan puritana, es que escribe, como te decía y como les contaba ahora, escribe sus primeros ensayos y poemas de tipo y de corte erótico. Estamos hablando en esa cultura o en esa época victoriana que era con una moral muy austera, que él empieza a hablar de erotismo. Pero me permite, Raúl, un segundo. Parece como que te atajara en algún momento. Y quisiera también contextualizar algo, y es que efectivamente el padre de Crowley muere. Él queda bajo la autoridad de dos tías. Y dato interesante para tener en cuenta y que descubran nuestros oyentes es que estas tías contratan a un tutor, a un profesional. Esta persona, pues no es que estuviera muy a gusto con ser el docente personal de un adolescente, sin embargo necesitaba el dinero. Al parecer era un hombre que le gustaban mucho las apuestas y el bajo mundo. Y es este hombre el que induce a Crowley a todo este mundo donde descubre la prostitución, los prostíbulos, donde descubre las apuestas, porque lo llevaba a que apostara a caballos. Y es donde le muestra un mundo completamente distinto a lo que Crowley había conocido bajo ese régimen puritano de sus padres. Qué tremendo, una persona que conocía muy bien el texto bíblico porque viajaba a poblaciones cercanas con su padre, y una
de las tareas que tenía muy rigurosas era que debía leer o dedicar algunas horas de su tiempo a leer el libro sagrado. En este caso nos referimos a la Biblia como tal. Y finalmente el personaje tan oscuro del que vamos a conversar en este momento. Pero Mauro, sí, es muy importante las acotaciones que nos haces, pero es que es de entender también que este señor desde niño ya tenía una predisposición a la rebeldía y al lado oscuro. Es más, mira que la primera persona que lo llamó a él la bestia o la gran bestia fue la mamá, al ver Sí, su comportamiento. Entonces, él ya tenía una predisposición y con este tutor que tú nos dices que estuvo a cargo de él, pues, digamos, lo desarrolla más esa predisposición que tenía hacia el lado oscuro. hoy, Y es allí, y es ahí cuando él se va a estudiar y que escribe sus primeros ensayos y poesías, es ahí donde se empieza a interesar también por la magia y por el ocultismo y empieza a leer un libro que se llama La Cábala Desvelada. Entonces, durante ese tiempo él empezó ya a interesarse y a profundizar más en el ocultismo y es en un viaje que hace a Estocolmo, la capital de Suecia. Eso fue el 31 de diciembre de 1896. Crowley tuvo su primera experiencia que yo llamaría, tuvo una epifanía, o sea, una revelación. Y él dice, en sus propias palabras, él expresa lo siguiente: descubrí que poseía una capacidad mágica que formaba parte de mí. Fue una experiencia dolorosa y terrible a la vez, que me dio la llave del placer y el éxtasis espiritual. Este señor, ya de 21 años, tenía 21 años cuando tuvo esta epifanía en Suecia. En ese tiempo él también recibe la herencia que le dejó su padre, una gran fortuna. a los 21 años. 21 años Al él parecer recibe. pues a partir de allí es como se conoce la mayoría de edad en Europa Sí, y en Estados Unidos creo que en el también. momento, sí. Entonces él recibe esa fortuna, esa herencia, y allí es donde empieza a invertirla en explorar y conocer todo este mundo esotérico y oscuro y Y también empieza viajar. a viajar, sí. Pero entonces, sigamos como con la cronología. Pero sabes que Raúl, que quisiera comentarte algo cuando hablas de que él recibe esta gran fortuna o esta herencia de su padre, que era un dinero considerable, y se dedica a viajar y a explorar. Uno de los referentes de Crowley fue Oscar Wilde. Interesante. Y es muy interesante ver lo que hace Crowley porque es básicamente lo mismo que hace Oscar Wilde cuando recibe su herencia. Se dedica también a viajar con uno de sus profesores y es más o menos algo parecido lo que hace Crowley también, teniendo en cuenta que era Oscar Wilde uno de sus referentes. Y tenían dos cosas en común, que eran dos personas hedonistas, Es o sea, correcto. que buscaban ese placer instantáneo en una cantidad de cosas y no les importaba gastar su fortuna para conseguirlo. Entonces, Mauro y oyentes, al año siguiente, estamos hablando que en 1896 tiene él esa epifanía, esa revelación y se adentra ya más a ese mundo esotérico, espiritual, oculto. Y ya para el año siguiente, en 1897, él ingresa a una secta llamada la Orden Hermética del Alba Dorada. Allí él entra a esa organización. Podemos decir que esta organización era una organización secreta, esotérica, y allí él empieza a estudiar y a practicar lo que es la magia. Hablamos de masonería, de alquimismo, ¿cierto? Sí, mira, se practicaba allí la magia, la cábala y la alquimia. Entonces él empieza a practicar con este grupo secreto esa magia, esa alquimia, y empieza a ascender muy rápido a tal punto que él choca y tiene unos encontronazos con altos cargos de esta secta y deciden expulsarlo de la secta porque dicen los líderes y los fundadores de esta secta que no estaban de acuerdo con sus formas y con sus modos de manejar la magia y es expulsado de allí. Mira, Raúl, que hace un momento antes de grabar, hablábamos de los personajes que pertenecían a esta secta y era gente bastante relevante, Sí, escritores famosos, entre ellos el escritor de Drácula. está Bram Stoker y está también Arthur Conan Doyle. Entonces está el escritor de Drácula y el escritor de Sherlock Holmes. Claro, habían gente intelectual en esta secta, en este grupo. Y también el director de una película viejita, pero bien Ah, ya, interesante, Un Mundo Feliz. estás hablando de Aldo Huxley. Es Claro, correcto, muy recomendada para que la sí. vean. Entonces es expulsado de acá de esta secta,
de este grupo o de esta sociedad secreta y conoce a Rose, que sería su primera esposa. Él se casa con esta mujer, Rose. Ella se llamaba Rose Eddy Kelly. En 1903 él la conoce, se casa y, como decíamos anteriormente, empieza a gastar su fortuna en viajar y se va con ella para Egipto. Ahí es cuando llega al Cairo. Y bueno, allí hay algo muy interesante cuando él llega al Cairo, es que empieza toda su leyenda. Ahí es donde él se empieza a configurar como un líder, como se llegó a nombrar en muchas ocasiones como un profeta, como el profeta de ese esoterismo, de la magia sexual, de la cábala y de todas esas prácticas oscuras y esotéricas. Así es. Hay un evento que marca la historia de Crowley y, como lo decías hace un momento, es en el Cairo precisamente. Y mira qué dato curioso, Raúl, es que esa parte es a través de su esposa, Rose, que le dice que tuvo un sueño donde le hablaba Horus. Sí, pero es interesante primero resaltar que ellos pasan una noche en la cámara del rey de la Gran Pirámide de Gizeh. Allí cuando ellos están, ellos duermen en esa cámara de esa pirámide, y tras una invocación que él realiza se les aparece Thoth, que es el dios de la sabiduría y la escritura, pero también es el dios de los conjuros y los hechizos mágicos. Entonces Crowley dice que se le aparece este dios en forma de una luz astral. Ya para el año de 1904, él se vuelve la cabeza visible. Ya estamos hablando de otra sociedad que se llama la Otto, que es la Ordo Templi Orientis, que quiere decir la Orden Templaria de Oriente, o también eran conocidos como los Caballeros Templarios de Oriente. Era una organización de carácter fraternal y también secreto como la otra orden, que fue nombrado allí Gran Maestro en grado 10º para la Gran Bretaña y para Irlanda. Pero entonces ahí sí vayamos a la experiencia que tú decías. Sí, y es durante la estancia en el Cairo, donde Crowley y Rose recibieron una visita. Ellos van primero a un museo en Egipto, en el Cairo, y allí se fijaron en una pequeña estela relacionada con el dios Horus. Pero permíteme, Raúl, contextualizo un poco, porque es que es bien interesante esta parte. Mira, resulta que Rose no tiene ninguna participación referente a la magia ni al ocultismo. Es una mujer que es ajena a esto, y ella tiene un sueño y finalmente sirve de medium a Crowley. Lo que ella le manifiesta a Crowley, o sea, la experiencia que tuvo en este caso en el Cairo. Ella dice que el dios Horus quiere comunicarse con él. Siendo ella una mujer que desconocía este asunto de la mitología egipcia, Crowley a lo mejor no le creía, decía que no, que probablemente estaba equivocada. En fin, Crowley en definitiva no creía mucho en lo que Rose decía. Es por eso que Crowley le dice: vamos al museo y me vas a hacer el favor y me vas a enseñar al menos una estatuilla o algo acerca de Horus. Y efectivamente él pensó que la iba a acorchar, porque él sabía que ella no tenía pues conocimiento de este asunto, y ella va directamente a la estatuilla de Horus y se consigue con algo bien interesante ahí. Es una inscripción que es el 666. Entonces Crowley dice: definitivamente esto es una señal, tienes razón, y allí arranca todo. Eso es lo que más o menos hemos escuchado acerca de este episodio en Egipto. Pero bueno, entremos más en detalle de lo que fue esa experiencia que ellos tuvieron ahí en el Cairo. Como tú dices, la esposa Rose no tenía ninguna experiencia en esto, pero resulta que ella se vuelve, digamos, la medium, entra en trance, y la orden que le da a Crowley es que se siente en el salón, ahí en la sala principal del apartamento en el Cairo, y que espere que un dios
le va a dictar un mensaje. Entonces resulta que ya el día 8 se le apareció un ser llamado Aiwass. Aiwass es un mensajero del dios Horus, el dios que tú estabas hablando, pero resulta que según Crowley, este Aiwass era el dios oscuro, la bestia que está más allá del abismo. Este personaje le otorgaría un conocimiento perdido a Crowley y reflejaría este conocimiento en un libro que él llamó el libro de la ley. El libro que escribió, este libro fue dictado por este ángel, por este demonio llamado Aiwass. Fue editado los días 8, 9 y 10 de abril del año de 1904 y se dictó entre las 12 del mediodía y las 13 horas, 1 hora cada día, y cada día le dictaba un capítulo. Este libro tiene 3 capítulos que fueron dictados en estos 3 días, entre las 12 del mediodía hasta las 13 horas. Hablamos del día 8, 9 y 10, ¿cierto? Sí, de abril de 1904. Entonces, es interesante cómo... Este libro pasa a ser la Biblia de este movimiento. Este libro pasa a ser el credo, el libro sagrado de un movimiento que se denominó Telema. Telema fue una filosofía de vida basada en las máximas que recibió Aleister Crowley de este ángel llamado Aiwass, y el ideal era haz tu voluntad, y su asociación con la palabra telema. ¿Por qué se llama telema? Mira, Mauro, telema y oyentes, telema es una palabra griega que viene del griego koiné. Cuando hablo del griego koiné me estoy refiriendo al griego antiguo, al griego no clásico, sino al griego antiguo, al griego que hablaba el pueblo, el griego, digámoslo, la lengua vulgar. Entonces, en ese griego koiné, telema significa voluntad. Por eso hablamos de que telema hace énfasis en haz tu voluntad. Entonces, este libro, como te decía y les contaba antes, este libro de la ley, que así se llamó, se divide en 3 capítulos. Y la filosofía de este libro está esbozada en 3 aspectos que son: haz lo que tú quieras, es la totalidad de la ley. El amor es la ley, amor bajo control, y cada hombre y cada mujer es una estrella. Entonces, mira pues cómo empezó Crowley en el Cairo, en Egipto, a través de su esposa Rose como medium, a recibir esta revelación, a configurar este libro y a formar esta filosofía o religión llamada Telema. Pero mira que qué tan interesante, porque cuando hablamos de los 3 conceptos que son las bases de este movimiento Telema, pues no nos parece tan terrible, ¿no? De hecho suena hasta bonito. Sí, claro, pero ahí es donde nos vamos a adentrar y vamos a ver por qué fue llamado el hombre más perverso del mundo y la bestia y el padre del satanismo moderno. Entonces, lo que hace Crowley es que dentro de la Otto, estamos hablando de la orden que él empieza a pertenecer, que era la orden de los Templarios de Oriente. Allí él reestructura esta orden. ¿Por medio de qué? Del libro de la ley y de la ley telemita, o sea, del telema, de hacer lo que tú quieres, hacer tu voluntad en la ley. Él incorpora este libro, esta filosofía a la orden del Templo de Oriente, o a la orden de los Templarios de Oriente, como se conoce, o también la puedes llamar la Otto, que es esta sociedad secreta. Él lleva este libro, lleva esta filosofía y reestructura esta secta a tal punto que él llega hasta el grado 10º en esta secta, que era un grado muy alto, era un grado de mucho valor para los que constituían esta secta. Algo curioso, en esta secta o esta sociedad secreta no podían entrar más que 120 personas al año, solamente 120 cada año. Habían grandes personalidades allí, intelectuales, escritores, pero bueno, finalmente hay algo que resaltar, y es que Crowley, a partir de reformar la Otto, pues llevó a cabo un experimento social. Eso fue en 1920, llevó a cabo un experimento social construyendo una abadía telemita en Sicilia, en Italia. Entonces, con sus 2 mujeres y con varios hijos que tenía y varios seguidores, formó una comunidad. Y allí en esta comunidad telemita, o la abadía de Telema se llamaba,
Él empieza a labrar la tierra, cazan, meditan bajo los preceptos del libro de la ley y se entregan a una utopía de sexo, drogas y toda clase de excesos. Entonces allí empiezan a vestir de túnicas de cierto color, se teñían el pelo de colores y para muchos esto fue considerada la primera comunidad hippie. Pero hay un evento bien interesante en este lugar, Raúl, sí, que finaliza con la expulsión de Crowley y todo su movimiento de allí, de Italia. Y nada más y nada menos que directamente Mussolini fue el que se encargó de esta situación. Mira, aquí hay mucho de mito también y pues a la final, como lo hemos dicho en otros episodios, no somos los dueños de la verdad, pero pues lo que se ha logrado saber al respecto es lo siguiente. Incluso, dato curioso, hubo una muerte, se dice que fue una muerte en extrañas circunstancias y la persona que murió fue un hombre que se llamaba Raúl Tocayo. Curioso. Pues mira, se dice que este hombre al parecer murió porque tomó un agua que no era apta para el consumo y pues esto llevó a que tuviera un malestar estomacal que se agravó y finalmente lo llevó a la muerte. También hablan de que en un ritual donde había sacrificio de animales, hubo un sacrificio de un gato y se dice que Crowley le pidió a este discípulo que tomara la sangre de este gato y al parecer esto derivó en que adquiriera una enfermedad que tenía este animalito y pues también esto lo llevó a la muerte. Pero mira que hubo unos reporteros, investigadores de lo misterioso, de todo este asunto del misterio, que estuvieron en esta población haciendo su investigación e incluso estuvieron en esta casa y conversaron con un hombre muy anciano al cual le preguntaron si había conocido a Crowley. Este señor les dice no, porque a pesar de que soy un hombre muy anciano, cuando yo era muy joven, realmente era muy joven para haberlo conocido. Pero sí sentí curiosidad, decía este anciano, de Crowley y me dediqué a preguntarle a las personas que sí lo conocieron y hablaban muy bien de Crowley, decían que era una persona muy jovial, que salía con su familia, visitaba restaurantes y cuando le preguntan a este señor acerca del episodio de la muerte de este discípulo, dice, mire, hay muchas especulaciones al respecto, finalmente la que más se acerca a la realidad es que Raúl, el discípulo de Crowley, en medio de un viaje, después de haber consumido alucinógenos, cae a un pozo y muere ahogado. Ya después de estos descienden pues muchas teorías distintas. Esto lo aprovecha Mussolini y en este caso es expulsado directamente por Mussolini. Claro, ellos son expulsados porque, como cuentas, Mussolini aprovecha esta situación de la muerte de este discípulo para expulsarlos de Sicilia y de Italia. Pero es que Mussolini ya se está dando cuenta de que en esa comunidad o en esa abadía había muchos excesos. Había consumo de drogas, había orgías y había cualquier tipo de actos, digamos lo que para la época eran muy inmorales. Entonces aprovecha el mismo Mussolini, ni siquiera otro funcionario del gobierno, sino Mussolini, y los expulsa. Entonces, hubo también, Raúl, en otra locación, una casa donde vivió Crowley, creo que fue en Escocia. Eso es en Escocia, estás hablando de Boleskine House. Hay una leyenda muy interesante al respecto. Bueno, él consigue una mansión a orillas del lago Ness en Escocia. Esa mansión fue conocida como Boleskine House. Allí se dice que después de que él llega del Cairo y con todos estos conocimientos, empieza a hacer una serie de rituales con algunos seguidores, con su esposa Rose, y se dice que abrieron algunos portales por medio de estos conjuros, hechizos, invocaciones, porque invocaba ángeles, demonios y de toda clase de seres espirituales oscuros. Esa es la parte oscura de Crowley, la parte tétrica. Entonces en esta mansión de Boleskine House es cuando al parecer él no termina bien el ritual
y, digámoslo así, se abrió un portal y quedó liberada una de estas bestias de inframundo, y muchos de los habitantes del sector dicen que a partir de ahí se empieza a configurar la leyenda del monstruo de la laguna, del lago Ness, exactamente. Y también días después o meses después él vende esa mansión porque empiezan a suceder cosas extrañas en la mansión y alrededor de la mansión, pero al parecer fue que, dicen algunos historiadores, fue un ritual mal hecho que no cerró bien y liberó un demonio que se apoderó del lugar, se apoderó del lago y empezó a generar terror en los habitantes de este sector. Sin duda, tal vez quedó plasmado de energías oscuras y... Claro, todas estas invocaciones, hechizos y conjuros, porque es que mira, estamos hablando y empecemos como a darle un orden a estas ideas con respecto a Aleister Crowley. Este señor escribe el libro de la ley, que es la base del telema que entra a formar parte y a reestructurar esta secta o a esta orden secreta a la cual él pertenecía, que llamaba la Oto, que era la orden de los Templarios de Oriente, también conocida con ese nombre. Entonces, él no solamente escribió el libro de la ley, Mauro, él escribió también un libro que se llama, todavía puede conseguir, se llama Magic, termina en K, Magic. Y también escribió otro libro llamado el Goetia. Pero ese libro, Mauro, te comento, es demasiado oscuro. En este libro... El Goetia. El Goetia, sí. Este libro trata temas muy oscuros y habla, por ejemplo, de espíritus traviesos que son llamados para que actúen como sirvientes personales del mago goético, el mago que se dedica a estos conjuros que están en el libro Goetia. Entonces, se hacen estos conjuros ¿para qué? Para extender su poder y para ejecutar la voluntad en la tierra. El mago, el que lee el Goetia, el mago debe estar siempre vigilante ante las artimañas de los espíritus. Si no es hábil al leer el Goetia y al aplicar estos hechizos, si la persona que lo lee no es hábil, el mago no es hábil, o pierde el control, aunque sea por un instante, corre el riesgo de ser obsesionado, poseído o incluso ser destruido por uno de estos espíritus. Es algo bastante oscuro y tenebroso. Sí, aquí es cuando empezamos a visualizar por qué pasa a ser conocido la historia del señor Crowley como uno de los hombres más malvados, perversos y padre del satanismo moderno. Y hace un momento hablábamos de los poemas de Crowley, los poemas eróticos, pero ¿qué tipo de poemas eróticos eran los que escribía Crowley? Y Raúl, imagínate que entre estos poemas hablaba Crowley de necrofilia, hablaba de tener relaciones con cadáveres. Bueno, y ahí llegas a otro punto también. Mira, Crowley era también abiertamente bisexual. Él manejaba lo que era la magia sexual. Y había una serie de rituales donde había un desenfreno en el aspecto sexual y habían orgías, y él tenía relaciones sexuales con hombres y con mujeres, buscando esa fuerza y esa energía creadora. Decía que buscaba esa energía, claro, que necesitaba a través de la sexualidad. Exacto, sí. Y este señor entonces llega a experimentar no solamente la masonería, la magia sexual, el esoterismo, los conjuros, sino que empieza a profundizar en todo lo que es ese mundo oscuro. Y allí en la Oto, en esta organización, en esta secta, digámoslo, o orden secreta, empieza a manifestar ese tipo de rituales con los asistentes a este lugar, y empieza un desenfreno terrible, donde consumen toda clase de drogas y hacen todo tipo de viajes, habla inclusive él de viajes astrales. Pero interesante que en lo que más se enfocaba Crowley era en esa energía sexual, Raúl, y se habla de un sexo tántrico oscuro. Claro. Y escuchaba yo que, bueno, pero es que esto no es nada oscuro, simplemente hay una corriente, pero sí, al parecer sí hay unos textos muy antiguos, hindúes, de un sexo tántrico oscuro. Pero mira, este tipo empezó a profundizar tanto en estas prácticas oscuras que en la misma organización que él reformó con su libro de la ley, con su visión o con su religión telema,
Él fue reprendido por varios conocidos que están involucrados en esta orden secreta, la OTO, porque mira lo que él hizo. En 1916, mientras él vivía en la ciudad de Bristol, en New Hampshire, Crowley se autopromocionó al rango de Magnus a través de una ceremonia que él mismo inventó. Y mira lo que consistía la ceremonia, pues como tan oscura. Él llega y dice que coge una rana, coge un sapo, una rana, y lo bautiza con el nombre de Jesús de Nazaret y luego crucifica a este sapo. Entonces eso no le gustó mucho a algunos integrantes de esta orden secreta y fue reprendido por ellos porque de alguna manera no les gustó mucho ese rito inventado por él como tan, digámoslo, tan oscuro y tan blasfemo. Irreverente. Bastante. Ahí sí entra la palabra irreverente, ¿no? Porque irreverente es el que va en contra de las cosas sagradas, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, en este orden de ideas, en este tipo de prácticas que está cayendo y que está realizando Aleister Crowley con sus discípulos y con sus seguidores, tenemos que resaltar algo, Mauricio, que es importante y son las adicciones. Él fue uno de los primeros que experimentó con mescalina. ¿Tú sabes qué es mescalina? He oído algo al respecto. Bueno, la mescalina es una sustancia psicoactiva o digámoslo, psicodélica. Se saca de un cactus. Se extrae de un cactus. En México lo extraen de ese cactus, creo que Centroamérica, y no sé si también aquí en América del Sur existe este cactus. Entonces de ahí extraen lo que se llama la mescalina, y ellos lo utilizaban para expandir su percepción del mundo. Y también consumía hachís, como decía al inicio, y cocaína y éter, y también lo que llaman peyote. Y es también interesante aquí resaltar que Crowley fue el que introdujo a Aldo Huxley en el consumo de esta sustancia que se llama peyote. Aldo Huxley es el escritor y es el que llevó, pues, que realizaron esta película que se llama Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, exacto. Entonces imagínate la influencia que tuvo Aleister Crowley en este tipo de personas intelectuales también, ¿no es cierto? Raúl, personajes importantes o ídolos importantes del rock, bueno, de la cultura pop, tuvieron mucho que ver con este señor. Sí, se habla de los Beatles. Pero para allá vamos, porque es que antes de llegar a eso tú hablabas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces mira, en la Segunda Guerra Mundial sabemos que los nazis utilizaron una serie de símbolos. Pero tuvo participación también en la primera. Incluso Raúl, este señor estaba muy a favor de los nazis, estaba muy a favor del movimiento alemán y promocionaba de una manera favorable a los alemanes. Pero no se sabe si lo hacía sarcásticamente. Pero bueno, ya que tocas el tema, en la Primera Guerra Mundial él se va a vivir a Estados Unidos, precisamente por los comentarios que hacía a favor de los nazis. Pero bueno, ya para la Segunda Guerra Mundial... Esto da pie a pensar que tal vez era un agente doble. Son especulaciones, pero queda ahí como para uno tener la duda, no sé. Pero tenías un dato que me pareció súper interesante acerca de esa parte oscura que seguían los nazis y cómo él de alguna manera enseña a los aliados, o en este caso a Churchill. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de que los nazis tenían una serie de símbolos esotéricos y de poder. Entre ellos está, por ejemplo, la cruz gamada, o la que mucha gente conoce como la cruz nazi, pero es la esvástica o la cruz gamada. Tenían los rayos de Zeus y tenían una serie de símbolos esotéricos que para Hitler y para sus asesores esto les daba poder. Entonces resulta que Winston Churchill llama a Aleister Crowley para que lo asesore. Y dicen que Aleister Crowley lo asesora a él con el símbolo de victoria, la V, la que se hace con los dedos. Este símbolo de victoria le dice Crowley a Churchill que lo haga para contrarrestar el poder que tienen los nazis con su cruz gamada. Entonces, si tú miras, y si los oyentes quieren, pueden mirar en internet fotografías de Churchill, siempre va a salir haciendo la V o la V con la mano, porque supuestamente este era un símbolo de poder que le enseñó Crowley para contrarrestar el esoterismo y el ocultismo que manejaban los nazis. ¿Sabías que también un líder político de nuestra región hacía ese símbolo?
No, no. Perón, en Argentina. La B de Victoria. Bueno, entonces mira que ahí también tuvo influencia Crowley en el gobierno de Inglaterra y más precisamente asesorando a Winston Churchill. Bueno, hablamos ahora de las influencias de Crowley a nivel cultural. Entonces, mira, a lo largo de la vida de Crowley, pero quisiera también que llegáramos a este punto, que el 1 de diciembre de 1947, a la edad de 72 años, murió Crowley. Se dice que murió solo, ¿no? Sí, hay varias versiones. Hay Hay varias quienes dicen versiones. hay quienes dicen que sus últimas palabras fueron estoy perplejo, pero pues esto aparentemente o evidentemente más bien es falso porque dicen que él murió solo. Entonces son especulaciones. Pero bueno, finalmente muere en 1947 a la edad de 72 años. Pero queda un legado. Él deja un legado que ha impactado y tocado la vida de muchos personajes. Entre ellos está, por ejemplo, un escritor como Paulo Coelho. ¿Quién iba a pensar, no? Mucha gente se le puede hacer raro, pero influyó en Paulo Coelho, en un director de cine y escritor de Hollywood que se llamaba Kenneth Anger. Y ahí llegamos a la parte del rock. Entonces, mira, influyó en Jimmy Page, que era el guitarrista de Led Zeppelin. Los Beatles Eh, también. en un cantautor brasileño llamado Raúl Seixas. Este señor grabó música con títulos, por ejemplo, como La Ley, que hacía alusión al libro de Aleister Crowley. Dato curioso, Raúl, hemos nombrado a dos con tu nombre. Sí, en este capítulo sí. Eh, Imagínate pues que también ahora hablabas que influyó también en los Beatles. Hay un álbum de los Beatles que se llama Sargento Pimienta. En el Sargento Pimienta, en la La portada, carátula, la en la carátula. portada, eso, aparecen muchos personajes, pero entre ellos está Aleister Crowley. Y también Y hay un hálito de misterio y una cantidad de cosas que pasó sobre la banda que acabas de nombrar también. bueno, hablemos de eso. Jimmy Page se apasionó por, por toda esa filosofía que manejaba Crowley y empezó a estudiar sus libros, empezó a seguirlo y llegó a un punto que compró la mansión que hablamos ahora, Boleskine House. Compra Boleskine House y allí dicen que se iba a componer y a grabar canciones con su agrupación, con Led Zeppelin, y es allí donde él tiene una serie de experiencias paranormales en esta mansión y se dice que esta canción que escribió Jimmy Page y que cantaba Led Zeppelin, Escalera al Cielo, se dice que tiene un mensaje subliminal. Listo, Raúl, entonces ¿que nos servimos otro café o qué? Claro que sí, Mauricio. Bueno, entonces estamos hablando de la influencia de Aleister Crowley en Jimmy Page. Entonces, Hablabas de mensajes subliminales, sí, esas se decía canciones. que en la canción Una escalera al cielo de Led Zeppelin había un mensaje subliminal, pero realmente él sí recibió mucha influencia de Crowley a tal punto que en uno de sus trabajos eh, tiene una cantidad de símbolos esotéricos y también en un álbum él tiene en el lado A del álbum tiene la frase que dice haz tu voluntad, esa es la ley, y el amor, como reza en el libro de la ley, el amor es la ley, el amor bajo voluntad. Eso tiene escrito en este libro. Él inclusive abre una librería esotérica llamada Equinox, donde promociona estos libros de Aleister Crowley y era un seguidor acérrimo de Crowley. Un gran ícono de la cultura pop, sin duda alguna, el señor Crowley. Mira, Raúl, Ozzy también, creo que Ozzy Ozzy. Osbourne también escribió una canción a Crowley. Bruce Dickinson,
el líder de la banda de Iron Maiden también era fanático de Crowley. David Bowie también era fanático de Crowley. Entonces, mira, tuvo una influencia en los Beatles. Entonces, tuvo una influencia tan fuerte en estas agrupaciones de rock que lo tenían como un ídolo. Así es. Mira, datos interesantes para que la gente se haga una idea de la dimensión del personaje que estamos hablando. Hablábamos de las mansiones que ocupó este señor en la abadía de la que hablábamos de Sicilia, Raúl. La abadía de Telema. Es correcto. Se dice que arrancaron un pedazo del piso donde había pintado un símbolo para llevar a cabo un ritual. Se estaban llevando esa casa a pedacitos. Te cuento que compraron por una suma importante de dinero las ventanas de esta casa y finalmente esta propiedad fue declarada patrimonio público, donde cualquier persona que vaya a habitarla o la compre, pues no puede hacerle ninguna modificación ni demolición. De este tamaño llega a ser la influencia del señor Crowley. Sí, claro, tuvo influencia en todos estos escritores, directores de cine y músicos de rock. Inclusive, ¿sabes? También en quien influyó bastante en Ernest Hemingway, el que escribió El viejo y el mar, pues es mencionado en un libro que se llama, es una novela de Ernest Hemingway, París era una fiesta. En el capítulo 9, en la página 87, esta novela menciona a Aleister Crowley. Él tuvo una temporada en París también. Sí, claro, él viajó por varias partes del mundo, Y, inclusive estuvo también en cómo México. dejar por fuera, Raúl, las mujeres de Crowley y el triste final de cada una de estas mujeres que lo acompañó. Se dice que la que no terminó loca, terminó alcohólica, drogadita. Y también algunas se suicidaron. Y una de ellas, les quedo debiendo el nombre, pero una de ellas termina ejerciendo la prostitución y perdida por completo en las drogas. Al parecer la influencia de este señor y todo ese hálito oscuro invadía y se quedaba plasmado en la vida de estas personas y de estas mujeres que lo acompañaron, generando pues este triste final para cada una de ellas. Sí, sin duda era una persona que tenía un poder de convicción tremenda y era una persona también que tenía un carisma y atrapaba y enredaba a la gente, pero para ir cerrando, Mauro y oyentes, Aleister Crowley no solo es el padre del satanismo moderno, porque así también se ha conocido, sino que también el padre de la cultura moderna. Es que podemos hablar de la contracultura, hablábamos ahora del hipismo, y él con sus premisas en el libro de la ley y lo que hablamos ahora acerca de hacer hacer tu voluntad la ley, él también aportó para que se diera lo que es el movimiento de la nueva era, todos estos movimientos esotéricos, y él creó un nuevo orden religioso que se decía que era dirigido por el anticristo. Entonces, mira él como tuvo de influencia en la cultura pop, la contracultura y aún en la cultura moderna. ¿Por qué? Porque podemos decir que muchos artistas, músicos y aún líderes religiosos han continuado propagando la obra de Crowley y son sus propios fans. Entonces, podríamos decir que esto ha llevado a que muchos jóvenes, sin ni siquiera conocer a Crowley, vivan según la doctrina de Crowley y la del telema, que es haz lo que deseas, y el hedonismo, que podemos ver hoy en día, el deseo de buscar el placer inmediato, es parte de la doctrina de Crowley. Así es, sin duda alguno. Algunos dirán loco, perturbado, desadaptado, en fin, un montón de calificativos que le podrían dar. Otros dirán que era un virtuoso, que fue un personaje importante. Incluso dicen que su obra no ha sido lo suficientemente difundida y no se le ha dado el valor. Sin duda alguna, muy pesado el texto del que hablabas ahorita, bastante pesado. No es para que lo vayan abordando de una manera muy libre y muy tranquila. Pero bueno, sin duda alguna este señor, un personaje importante, grande, porque hace parte pues de la historia como tal y también muy amplio. Probablemente, como siempre, se nos queden muchas cosas en el tintero.
Pero bueno, hasta acá entonces el capítulo acerca del señor Crowley, Raúl. Pero para finalizar quisiera decir algo que nos escapaba, y es que Aleister Crowley influenció bastante en el señor Anton Szandor LaVey, quien fue el fundador de la primera iglesia satánica en el mundo, que la fundó en California y que hasta el día de hoy perdura esta iglesia satánica en varios países del mundo. Aleister Crowley influyó en Anton Szandor LaVey a través del libro The Magic. Así es. Tema súper interesante. Bueno amigos, hasta aquí entonces el episodio del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan, a que le den me gusta, a que compartan nuestro contenido. Nos ayuda mucho para crecer, para poder generar contenido de calidad. Como les digo en cada episodio, a ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda mucho a crecer. También esperamos sus comentarios. Nos parece muy importante poder leerlos, saber qué piensan, conocer sus opiniones. Para nosotros, como les digo, es muy importante poder saber qué opinan acerca del contenido que estamos llevando a cabo para ustedes. Entonces, hasta un próximo episodio, Raúl. Como siempre, pronto. Un placer compartir contigo. Hasta pronto, Mauro. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.